Es momento de iniciar nuestra exploración a fondo de hoy. Sobre la mesa tenemos un documento académico que plantea una radiografía muy particular sobre el futuro de la educación y el arte. Totalmente. No es el típico manifiesto teórico abstracto que uno espera encontrar. Exacto. Es algo mucho más pragmático. Hablamos del plan global oficial, o sea, el plan de estudios universitario para una materia que se llama Taller de Creatividad Musical Informática. Y es un documento muy reciente, correspondiente a la gestión 1 del año 2026. Así es, y la portada por sí sola ya cuenta una historia de contrastes bastante peculiar. Sí, los detalles visuales siempre ofrecen un excelente punto de partida. Por un lado vemos ahí el escudo clásico de la Universidad Mayor de San Simón, la UMS. Que está ubicada en Cochabamba, en Bolivia. Exactamente. Es un triángulo invertido con bordes azul y rojo que lleva el lema Ciencia y Conocimiento desde 1832. O sea, hablamos de una institución con casi 2 siglos de historia. Una base muy tradicional. Y justo al lado de ese emblema clásico hay un logo conmemorativo muy llamativo. Es por el 50º de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Que marca el periodo de 1976 a 2026. Ajá, con una ilustración estilo mural en su interior. Pero, digamos, el contraste definitivo llega con el tercer logotipo, que es el de la licenciatura en música. Es un diseño bastante moderno en colores rojo y negro. Sí, con la silueta inconfundible de la voluta de un instrumento de cuerda. Esa parte superior de madera tallada que ves en un violín o un violonchelo. Claro, y es la metáfora perfecta de lo que vamos a analizar hoy. Sí, es el choque frontal y a la vez la integración total entre la tradición acústica más pura y el futuro digital. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión analítica de hoy. El objetivo para quienes nos escuchan es descubrir cómo la educación musical académica contemporánea está logrando fusionar la acústica tradicional con herramientas de punta. Herramientas como la inteligencia artificial y el diseño sonoro digital. Exacto. Y lo más crucial de todo esto es cómo esta fusión no solo sirve para crear arte de vanguardia, sino para una labor tan fundamental como la preservación del patrimonio cultural. Bien, vamos a desempacar esto porque el puente entre lo tradicional y lo moderno en este curso plantea un recorrido pedagógico muy inusual. Muy inusual, ¿sí? Este taller de creatividad musical informática es una materia de 5º semestre. Impartida por el docente Carlos Hugo de Ugarte Aramayo. Ujú. Y hay un detalle en los prerequisitos de la materia que creo que cambia por completo la perspectiva del curso. Totalmente. Para que alguien pueda sentarse frente a un monitor en este taller digital, primero tiene que haber aprobado una materia llamada acústica y organología. Lo fascinante aquí es cómo el plan de estudios plantea una transición literal. A ver, explícanos un poco eso. Claro, para quienes no estén muy familiarizados con el término, la organología es el estudio científico de los instrumentos musicales físicos. O sea, analizar su historia, cómo están construidos, los materiales. Y sobre todo, cómo vibran las maderas, los cueros o los metales para producir sonido en el mundo real. Claro. Al establecer este conocimiento físico como un prerequisito innegociable, el programa asegura que el estudiante no llegue simplemente a presionar teclas. O a descargar algoritmos sin ningún tipo de criterio. Exacto. Se pasa de entender íntimamente cómo se comporta el sonido en el mundo físico real a manipular ese mismo sonido, pero ya en el dominio puramente digital y electroacústico. Es como exigir que alguien que estudia arquitectura sepa cómo se siente amasar cemento. Esa es una gran analogía. O que entienda la tensión del acero antes de permitirle usar un software de diseño estructural en 3D. Sí, el fundamento físico condiciona la herramienta virtual. Y la justificación de por qué existe este curso amplía aún más esa visión. No se trata solo de hacer ruido con computadoras. No, el documento no argumenta que se van a usar computadoras simplemente porque es el estándar actual de la industria. Va mucho más allá. El texto aborda cómo las tecnologías digitales han democratizado la creación musical. Transformando por completo las dinámicas de poder en la industria cultural. Y eso tiene un peso específico enorme en el contexto de Bolivia. Un impacto sociocultural directo. El plan señala que integrar estas herramientas digitales permite la preservación y la reinterpretación de los paisajes sonoros andinos. Que es un concepto hermoso.
porque históricamente muchas expresiones culturales quedaban un poco al margen de la academia. Sí, porque su microtonalidad o su instrumentación no encajaban en las plantillas de la orquestación europea convencional. Claro, si no entra en el pentagrama clásico se descartaba, pero el formato digital elimina esa barrera. Le da un lienzo infinito a texturas sonoras que antes eran dificilísimas de registrar o de manipular en un estudio tradicional. Pero ojo que el documento no se queda solo en el idealismo cultural o en la preservación. Para nada. Tiene los pies muy bien puestos en la tierra. Detalla extensamente la justificación profesional y económica de este taller. Porque la industria musical ya no es solamente grabar discos o dar conciertos. Hoy en día eso es una fracción mínima. El plan de estudios apunta a sectores que hoy mueven miles de millones de dólares. Hablamos de la industria de los videojuegos, el diseño sonoro para cine y televisión, la realidad virtual. Y por supuesto, la creación de contenido constante para plataformas de streaming. Todas esas áreas exigen profesionales que dominen la informática musical a un nivel técnico muy, muy profundo. O sea, la formación tiene una doble vertiente muy clara. Sí, crear guardianes del patrimonio acústico nacional, pero al mismo tiempo forjar profesionales altamente competitivos. Profesionales que puedan exportar su talento en un mercado globalizado sin ningún complejo. Y ese nivel de ambición profesional se refleja directamente en la estructura del curso. Sí, repasemos eso rápidamente porque el taller está dividido en 4 unidades muy específicas que marcan el viaje del estudiante. La unidad 1 cubre los fundamentos. Que es clave porque no empiezan abriendo un programa de computadora de inmediato. No, empiezan estudiando la historia de la música electroacústica y desarrollando una habilidad vital que llaman escucha analítica. Detengámonos un momento en esa escucha analítica porque estoy segura de que es el pilar de todo lo demás. Lo es. En nuestra vida diaria oímos sonidos constantemente, pero de forma pasiva. Como ruido de fondo. Exacto. La escucha analítica obliga a aislar las frecuencias, a entender el timbre, la duración y la textura de un sonido. Separando todo eso de su origen visual, ¿verdad? Sí. Es la capacidad de escuchar el motor de un autobús y no pensar mentalmente, ahí va un autobús. Sino percibir, no sé, un zumbido grave con una oscilación rítmica que quizá puede convertirse en la base de una composición. Perfecto. Sin esa habilidad, el software de la unidad 2 carece de dirección. Y esa transición a la unidad 2 marca la entrada a las herramientas y técnicas digitales. Ahí es el momento de sumergirse en los DAWs, las estaciones de trabajo de audio digital y en el uso crítico de la inteligencia artificial. Luego pasan a la unidad 3, que abarca el diseño compositivo, que vendría a ser básicamente la arquitectura de la obra. La planificación. Y finalmente la unidad 4 es producción, validación y comunicación. Enfocándose en la mezcla final, la masterización y una defensa pública de la obra. Es una progresión impecable. Va de la conceptualización teórica, pasando por la técnica, hasta culminar en la materialización. Aquí es donde se pone realmente interesante la metodología que el docente de Ugarte Aramayo ha diseñado para impartir todo este contenido. Es un enfoque metodológico fascinante. Porque el curso, que por cierto se desarrolla entre el 23 de febrero y el 27 de junio de 2026, desecha por completo el formato tradicional. Adiós a las clases magistrales, donde alguien habla y el resto toma apuntes en silencio. Totalmente. Han implementado una estructura operativa que llaman el microciclo semanal y que se repite implacablemente de lunes a miércoles. Ese microciclo es posiblemente el hallazgo pedagógico más brillante de todo este documento, y vale la pena desglosarlo porque su aplicación va mucho más allá de la música. Veamos cómo funciona para quienes nos escuchan. Los lunes a las 12:45, la sesión se enfoca puramente en la teoría. Es el espacio para el desarrollo conceptual, el análisis profundo de obras de referencia y la construcción de marcos teóricos. Al día siguiente, los martes por la tarde, el escenario cambia por completo. Entran al laboratorio. A meter las manos en la masa. Exacto. Es el momento de aplicar los conceptos del lunes. Capturan sonido, configuran sintetizadores, aplican procesamiento y arman los primeros bocetos en los softwares. Y para cerrar la semana académica, los miércoles hay una sesión de integración. ¿Qué es una revisión crítica? Si se hace una revisión crítica de los avances en grupo, hay escucha colectiva y una retroalimentación formativa individualizada. Todo este ciclo ocurre en 3 días consecutivos, semana tras semana. Analicemos esto un segundo. Esta estructura emula a la perfección un entorno de producción profesional real.
Reproduce la presión y el flujo de trabajo de un estudio de diseño sonoro contemporáneo. Pero lo verdaderamente valioso es que implementa un sistema de iteración rápida. Lo que en el mundo del desarrollo de software se conoce como metodologías ágiles. Exactamente. Fomenta el pensamiento crítico y la corrección constante. Claro, no hay que esperar a un examen a mitad de semestre para descubrir que el concepto inicial estaba equivocado. El estudiante propone una idea el lunes, la construye el martes y recibe críticas el miércoles. Es un motor de productividad fascinante, para la audiencia sea cual sea su campo profesional. La capacidad de iterar y corregir el rumbo semanalmente construye una resiliencia profesional invaluable. Sin embargo, esa velocidad de iteración viene acompañada de un nivel de exigencia bastante implacable. Uy, sí, lo que nos lleva a analizar cómo se mide el éxito en este taller, porque el veredicto es duro. Sí, el sistema de evaluación tiene un nombre que impone respeto desde el inicio. Lo llaman el modelo progresivo acumulativo condicionado. Suena complejo, pero las matemáticas básicas del curso se dividen en 3 grandes hitos a lo largo del semestre. A ver, el hito 1, que está enfocado en el diagnóstico y análisis durante el primer parcial, representa el 37.5% de la nota final. El hito 2, centrado en el diseño y el boceto, durante el segundo parcial, también vale un 37.5%. Y el hito 3, que es la composición final y su validación pública, equivale al 25% restante. Hasta ese punto parece una distribución de calificaciones bastante estándar en cualquier entorno universitario. Sí, no parece nada fuera de lo común, pero el término condicionado en el título del modelo esconde una filosofía educativa verdaderamente rigurosa. Específicamente en el segundo hito. Es la regla de oro del curso, el giro dramático de este plan. A ver, explícalo porque es central. El documento detalla que dentro de ese 37.5% del segundo parcial existe un 22.5% asignado a la evaluación conceptual y técnica del diseño de la obra. Bien, una nota alta. Pero esa nota específica queda congelada o condicionada. ¿Condicionada a qué? Si al llegar al final del semestre, en el hito 3, la obra electroacústico final no funciona o no es coherente. O si tiene errores de mezcla graves. Exacto, si pasa eso, esa calificación de diseño del segundo parcial se anula por completo, se invalida. Se pierde. Se pierde. El plan global lo establece de manera tajante. Cito, ningún diseño compositivo tiene valor académico si no logra materializarse en una obra sonora coherente. Si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando una declaración de principios sobre la responsabilidad profesional. Lo que en el ámbito corporativo se denomina accountability. Exacto. En el mundo de las artes, la academia y la tecnología, es extremadamente común encontrar conceptos teóricos grandiosos, Propuestas innovadoras que suenan maravillosas sobre el papel. pero que jamás logran concretarse. Este plan de estudios elimina de tajo esa zona de confort. Las ideas, por más brillantes que sean, carecen de valor sin la ejecución. Es una filosofía muy pragmática. A mí me gusta compararlo con dibujar los planos para construir una casa perfecta o un puente. Claro. Alguien puede diseñar una estructura arquitectónica con una estética de vanguardia, aplicando teorías geométricas revolucionarias. Y los planos pueden recibir una calificación perfecta por su innovación. Pero si al momento de construir el puente los cálculos de carga estaban mal hechos, Y la estructura se derrumba al pasar el primer vehículo, esos planos pierden absolutamente todo su valor. La teoría no sostiene la realidad. aquí ocurre exactamente lo mismo. Si la composición final satura los parlantes de manera no intencionada o no refleja el concepto andino que prometía la justificación teórica previa, se desmorona. Y esa obligación de materializar las ideas requiere un dominio técnico sumamente sofisticado. Para evitar que el puente sonoro se derrumbe, el plan exige el manejo de herramientas tecnológicas muy específicas. No se basan en un software básico para principiantes. El nivel esperado es el de la industria profesional. Sí, el arsenal tecnológico que estipula el profesor es muy robusto, pero a la vez muy consciente de la accesibilidad. Sí, porque requiere el uso de estaciones de trabajo multiplataforma y de código abierto. Cosas como Reaper, Audacity y Ardour. Pero luego, la curva de complejidad se dispara drásticamente. Exige el manejo de plugins gratuitos, pero dificilísimos como VCV Rack. VCV Rack son palabras mayores.
Sí, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, VCV Rack es un simulador de sintetizadores modulares. No es un teclado virtual donde simplemente presionas notas y ya suena bonito. Para nada. Es una pantalla llena de módulos electrónicos donde literalmente hay que conectar cables virtuales para enrutar el voltaje. Tienes que crear el sonido desde cero. Requiere una mentalidad casi de ingeniero eléctrico. A eso se suman sintetizadores por tabla de ondas como Valtal, procesadores de efectos complejos como Valhalla y herramientas de análisis que cambian la forma de entender el audio. Precisamente mencionan software de análisis espectral muy especializado como Sonic Visualizer o SPEC. Y para quienes no estén inmersos en la producción de audio, el análisis espectral no es escuchar la música. Es verla. Exacto. Es ver la huella dactilar visual del sonido en la pantalla. Permite observar las frecuencias exactas, ver cómo se distribuye la energía en el tiempo. Y notar de forma visual dónde chocan las frecuencias de, por ejemplo, un charango andino con los bajos profundos de un sintetizador. Es una aproximación absolutamente quirúrgica al sonido. Todo este ecosistema de software plantea un desafío enorme para cualquier estudiante. Pero lo que realmente sitúa este plan de estudios en la frontera de la educación del año 2026 es su abordaje de la inteligencia artificial. Entramos a un terreno delicado. En la unidad 2, la IA generativa no se presenta como una amenaza que hay que prohibir, ni como un atajo fácil para no trabajar. Se trata como una herramienta ineludible que requiere un marco ético e intelectual sumamente sólido. Viendo esta integración de inteligencia artificial y síntesis tan compleja, surge una duda inevitable sobre el balance del curso. O sea, con tanta tecnología a disposición, desde algoritmos generativos hasta análisis espectral, ¿no existe un riesgo inminente de que la herramienta técnica abrume y sepulte la intención artística original del estudiante? Ese es exactamente el núcleo del debate que el documento intenta resolver en su sección de normativa vigente. ¿Y cómo lo abordan? El texto exige un uso crítico y supervisado de la inteligencia artificial. La directriz no es ignorar la IA, sino comprender profundamente cómo y por qué se utiliza. O sea, si un algoritmo genera una textura sonora, el estudiante debe justificar por qué esa textura sirve a su concepto. No puede ser al azar. Exacto. Además, se evalúa rigurosamente el respeto por los derechos de autor y el uso de licencias Creative Commons. Y esto nos devuelve a la justificación cultural de la que hablábamos al inicio. El patrimonio sonoro. Sí, tomar un fragmento de un canto tradicional andino milenario, procesarlo a través de un algoritmo de inteligencia artificial generativa y aplicar síntesis granular para un proyecto universitario no es un simple ejercicio informático. Conlleva una responsabilidad cultural inmensa. Tienen que considerar la autenticidad y la atribución para no caer en la apropiación indebida de un patrimonio sonoro colectivo. En ese sentido, la universidad asume un rol formativo que va mucho más allá de enseñar a manejar un software. Al incluir normativas sobre emisiones sonoras y licenciamiento digital, se están formando ciudadanos digitales responsables. Sin parte ética aplicada en tiempo real, utilizando la tecnología de vanguardia como vehículo. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando vemos la totalidad de este rompecabezas? Bueno, tienes la exigencia de conocer la acústica física, el ágil microciclo de producción semanal, la condición de materializar la obra y la responsabilidad ética frente a la IA. Emerge un perfil profesional sumamente complejo. Si tuviéramos que sintetizar el valor central de este documento para la audiencia, es la evidencia de que ser músico o diseñador sonoro en la actualidad exige una hibridación total de habilidades. Completamente. El estudiante que completa este taller se convierte en parte en ingeniero acústico, en parte en programador de software, en parte en filósofo de la estética y fundamentalmente en un guardián cultural ético. Y lo destacable es que toda esta modernidad descansa sobre una bibliografía histórica de peso pesado. No están inventando la rueda desde cero. Así es. El plan menciona a pioneros que sentaron las bases décadas atrás. Incluyen el Tratado de los Objetos Musicales de Pierre Schaeffer. Hablamos de alguien que en los años 50 y 60 grababa trenes y ruidos cotidianos en cinta magnética para crear música concreta. Tratando el sonido del entorno como un objeto manipulable. Hoy los estudiantes hacen lo mismo pero con grabaciones digitales de alta resolución de paisajes bolivianos y redes neuronales.
A esto se suma The Computer Music Tutorial de Curtis Rhodes, que es el texto fundamental de la síntesis digital. Se construye el futuro digital apoyándose firmemente en los teóricos acústicos del pasado. Es una amalgama fascinante que demuestra una evolución académica real y no solo teórica. Estoy convencida de ello. Y antes de cerrar esta inmersión analítica, hay un pensamiento que surge a partir de la radical estructura de este taller. A ver. Si este plan de estudios demuestra que el diseño sonoro y la creación artística ya emulan a la perfección los ecosistemas de producción profesional, Con ciclos de trabajo semanales y laboratorios integrados. dejando cada vez menos espacio para la educación puramente pasiva y memorística, cabe preguntarse si en la próxima década las universidades tradicionales dejarán de existir como aulas llenas de pupitres. Para convertirse íntegramente en estudios de producción y laboratorios creativos continuos. Exacto. Y otra cosa más. Si el software de síntesis digital y la IA generativa ya son tratados como herramientas compositivas formales en la academia, Ujú. llegará un punto en la próxima década donde la línea entre el compositor humano y la herramienta algorítmica se vuelva completamente invisible a la hora de proteger los derechos de autor de un paisaje sonoro. Es una perspectiva sumamente provocadora sobre el futuro de la educación y la creación. Un horizonte que sin duda transformará el aprendizaje en todas las disciplinas. Ha sido un ejercicio sumamente revelador desgranar este documento y descubrir la innovación pedagógica que opera detrás de la formación artística actual. El modelo de escuchar y repetir está cediendo su lugar al modelo de diseñar, iterar y construir. Muchas gracias por acompañar esta exploración a fondo. La invitación queda abierta a seguir analizando críticamente el entorno, cuestionando cómo las herramientas moldean la realidad y nos encontraremos en la próxima conversación. ¡Hasta pronto!